un sistema de créditos. Y créanme que yo solo doy esta charla con... Tengo que hacerlos responsables de estudiar en la casa. ¿Sí? Esta charla yo la daba en otra institución. Voy a estar hablando. Nada por el ruido. En otra institución, cuando tenía que hacerlos responsables, lo mismo que estaba diciendo, responsables de estudiar por su cuenta también en la casa. No quiere decir que yo me voy a desligar, sino que lo que yo estoy diciendo es que si yo les doy tarea y les doy el estudiar, usted tiene que hacer. ¿Okay? Incluso si en algún caso es para el jueves. Ojalá no, pero a veces va a pasar. Un ejercicio pequeño o alguna parte del ejercicio, porque quedó pendiente terminar alguna cosa, y yo les digo, por favor, idealmente traerlo el jueves hecho o terminado, lo que quedó pendiente, al menos haberlo intentado. ¿Ok? Es lo mínimo que yo espero. Y eso es lo que nunca recibo. Y eso no es bueno, porque nos vamos atrasando. Si dependemos, y esto pasa y tenemos que tenerlo claro, si dependemos de solo la clase, no para entender, sino que para poder reforzar o completar este proceso de lo que es el aprendizaje como tal, se puede llevar a cabo en alguna asignatura. Por ejemplo, puede ser en inglés, si es que tú eres relativamente bueno para el inglés, puede ser en álgebra, si siempre se te dieron bien las matemáticas. Pero cuando estamos aprendiendo algo en teoría completamente nuevo, no es tan así. ¿Okay? Si yo lo repaso, la curva del olvido, no sé si conocen eso, va a suceder que, por más que yo lo haya entendido súper bien en clase, se me va a olvidar. ¿Ya? Y ahora, ojo, no es solo entender, sino que también es un tema de practicar. ¿Por qué? Porque usted puede entender muy bien cómo es el procedimiento, pero puede ser que al no tener práctica, ya sea en cuanto al desarrollo de lo que estamos llevando a cabo, y además, por ejemplo, en el mismo desarrollo y en la utilización de la calculadora, o en la creación de la simulación, no sé, ¿me explico? Si usted no tiene práctica, además de la práctica de la clase, lo que va a pasar es que el día de la evaluación, sea con informe o sea a prueba, también puede caer, y no porque no entienda lo que tiene que hacer, sino que porque, no sé, se manipula la calculadora. Les pasa a los chiquillos. Les pasó a los chiquillos ser 1, ¿ya? Les pasaba bastante. O porque no era lo suficientemente rápido para terminar el ejercicio. Porque no practicaban en la casa, solo dependían de la clase. ¿Me explico? Y eso es importante. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? Ya, el sistema de créditos de todas las carreras, no sé si le han dado esta charla alguna vez en la vida. No. ¿No? ¿No? Ya. Se compone de cierta cantidad de créditos que en realidad son horas pedagógicas. Esas horas pedagógicas, por ejemplo, si esta asignatura tiene 90, son 90 horas que en el fondo se van a dividir en semanas, ¿no? Cierta cantidad de semanas en el semestre, que en este caso son, no sé, 18, 19 por ahí. Pero equivale a ¿cuántas horas por semana? Pedagógicas, eso sí. Hoy tenemos 2 horas pedagógicas y el jueves tenemos como 4 o 3. 3. Porque es de las 6 hasta las 8 y media. De las 6 hasta las 7:10 tenemos una, hasta las... Perdón, 6 y media. Tenemos una, luego hasta las 8 tenemos otra y a las 8 y media tenemos otra. Son 3. ¿Sí? Ah, no es 2. Vale. Ah, son 3. Son 2 horas de reloj. Igual que pedagógicas. Módulos de 45 o 40 minutos. APP. Hoy son 2. ¿Sí? 2 horas pedagógicas, 2 módulos. ¿Ok? Horas pedagógicas equivalentes a módulos. El jueves son 3. Pocas palabras por semana son 5. Horas pedagógicas. ¿Eso en tiempo real cuánto sería? ¿Cuánto estamos aquí de hora de reloj? ¿Ahora? ¿Hoy día? ¿1 hora y media? 1 hora y media. No vamos a hablar de los 10 minutos hipotéticos que son prácticamente para cambiarse esa. ¿Ya? 1 hora y media y las otras, eso sí son 2 horas, ¿no? 2 horas de reloj, son 3 horas y media en total. Eso es lo mínimo que ustedes estudian en la casa, aparte de la clase. Para esta asignatura. Y lo que pasa y lo que sucede, no, yo los entiendo, yo siempre he hecho clases a los compartidos. Así que
mi idea no es que se pongan a la defensiva. La idea es que entendamos es que en algunas asignaturas esto sí lo vamos a tener que hacer. ¿Me explico? Ese es el punto. ¿Ya? Pues sí, hay algunas asignaturas en las que son tan llevaderas que no es necesario utilizar la cantidad de horas pedagógicas a las cuales equivalen los créditos, pero en otras sí. ¿Ya? En otras sí. Y es como el típico de, y profe, sabía que no había estudiado en toda la carrera, sí, he estudiado así como hasta quemarse las pestañas, es la primera vez que tengo que quemarme las pestañas. Ese es el punto. El punto aquí no es que sea impasable, no es que aquí vengo a cortar cabeza, no es que aquí no hay 7, yo pongo 7. El ego no está en el cielo, es que aquí el ramo es difícil, la materia es harta, es densa, ¿sí? Y hay que ponerle todo el empeño posible, no faltar y estudiar. El profe no te va a exigir las 3:30 en la casa siempre, pero en algún momento voy a dar ejercicios o voy a decir, chicos, pueden hacer estos ejercicios en la casa. Obviamente ya va a estar en usted, si usted lo hace, no lo hace. ¿Sí? Si usted lo hace, ¿quién gana? Nosotros. Usted. Eso, de eso se trata, ¿ok? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? No. ¿Ya? Yo digo 90 horas, dije 5 horas pedagógicas a la semana, y normalmente los créditos siempre dice, por ejemplo en esta asignatura, normalmente podría decir 10 créditos, y es porque habla de las 5 horas en clase y las 5 horas de estudio en tu casa. Y eso para toda la carrera en realidad, para todos los ramos. Pero ¿cómo sabemos que hay ramos más difíciles y más fáciles? En realidad no siempre hacemos o necesitamos utilizar el mismo tiempo que estamos en clase, sobre todo si somos vespertinos, porque trabajamos, ¿no? Sí, pues. ¿Ah? Todos chambeamos, ¿cierto? Entonces se entiende completamente. Pero en algunas asignaturas, y nosotros lo sabemos, ustedes ya están en sexto semestre, ¿sí? Sí. Nosotros sabemos que en algunas asignaturas pasa que hay que estudiar más que en otras. Y eso es. Eso es más que nada. Y ahora le agregamos el nivel de dificultad en lo que me comentaban. Pero está grabando el compañero. El chismecito que me comentaban el lunes. Pausa porque queremos saber el chisme. No, pues si los chiquillos entre todos me estaban comentando, si no dijeron nombre ni nada, pero la queja a nivel del curso, en esta sección y en la otra también. Que en CEP 1 no habían aprendido nada, no sé qué. Ah, Entonces eso le agrega aún así un nivel de dificultad un tanto mayor. ¿Ya? Entonces, aquí yo hago la primera pregunta en donde yo espero que la respuesta no sea un no, pero no me miento. Mira el chistoso, lo voy a sacar de la sala. No me miento. Yo mandé un correo, ¿cierto? sí. Me imagino que le llegó a la mayoría, tal vez a los que se agregaron ahora último a la lista, puede ser que no. Pero yo saqué los correos del sistema y mandé un correo. En el correo mandé unos videos que yo preparé la clase el semestre pasado y unos que estaban de hecho también hace como varios años atrás. 5 y 4 Y 4 libros. ¿Ya? Múrtulo. ¿Ojearon el material? ¿Descargaron los libros? ¿Abrieron los libros? Los videos. Yo vi un video de 50 minutos más tarde, pero Los videos sí, no más los. Yo sé que, bueno, ayer era lunes, hoy es martes, está difícil. Complicado. ¿Ya? Pero de aquí al próximo lunes yo espero que los videos se hayan ojeado los libros, haberlos ojeado. Porque eso que estábamos, que yo les menciono o que yo hice en los videos es, digamos que son los ejercicios, bueno, no todos, pero es una pequeña parte que condensa lo que vimos en CEP 1. ¿Ya? Con los chicos. y pasa, profe, también que, bueno, yo vi un video como de 50 minutos y no entendí casi nada porque en mi caso CEP 1 lo tuve con otro profesor y de ahí no vimos casi nada. Entonces en realidad acá algunos somos de otra sección y quizá vamos a quedar un poquito atrás en ese caso porque... De eso estaba hablando. ¿Sí? Entonces,
eso era lo que les mencionaba. Por eso es importante que vean el material, porque si ni siquiera ven el material, menos voy a poder yo hacer alguna referencia a ello y explicar o tal vez reexplicar cosas que ya deberían saber. Pero no puedo venir yo a contárselas totalmente de cero. Usted tiene que haber hecho la parte suya. ¿Me explico? Eso es lo que yo les estoy pidiendo. ¿Sí? Haber visto el material que yo les comparto. Si les pido estudiar algo, estudiarlo. Aparte de lo que tiene que ver con ser 2. ¿Sí? Y si en algún momento tengo que explicar cosas de ser 1, lo voy a hacer. Yo no tengo problema. Si el problema va a ser si usted me puede seguir el hilo. Para eso usted tiene que hacer la parte suya. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que hay gente que no le gusta eso. Pero es lo que es. Ya, hacerlo nomás. De hecho, antes de mostrar esto, voy a abrir también el de ser 1. ¿Dónde está? 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 Bueno, ahí está. Resumido, pero ahí está. Ya, bueno, eso es lo que fue y era CEP1, por si acaso. Dimensionamiento de alimentadores y subalimentadores en baja y media tensión. La unidad 1, sistema eléctrico de potencia y cálculo y modelo en sistema por unidad. Y cálculo de fallas eléctricas. No me digan. No, de hecho, de la unidad 2 en adelante son las más difíciles. ¿Ya? Sistema de potencia, línea de Set 2. ¿De qué trata? ¿Son 4 notas? Son 4 unidades, así que así asumo que una por cada unidad. 4 unidades. Unidad 1, sistema eléctrico de potencia y líneas de transporte de energía eléctrica. Aquí no es donde nosotros hablamos de, como en redes inteligentes, sobre la idea de cómo se transporta. No, aquí tomamos un ejercicio y calculamos la potencia que va a fluir por esas líneas. ¿Me explico? Por ejemplo, en unidad 2, evaluación y cálculo de los flujos de potencia. Los flujos de potencia, cómo estos interactúan entre sí. Por ejemplo, para que ustedes tengan la idea, yo tengo 2 generadoras que se interconectan a través de las líneas de transmisión, ¿ok? Y obviamente las subestaciones, las líneas de transmisión. ¿Qué sucede cuando estos flujos varían o una está generando mucho más que la otra? ¿Cómo se balancea ese flujo? ¿Qué balance tiene? Este es un ejemplo básico, porque en realidad casi siempre el sistema se dibuja en delta, es decir, con mínimo 3 generadores. Pero se puede hacer con 2, para tener una idea. Entonces, para hacer un análisis del flujo de potencia, esto es importante, tenemos que sí o sí usar software. Ahí es mucho más complicado hacerlo, digamos que a manito, ¿sí? Pero para usar el software, hay el software que voy a anotar al tiro, que vamos a usar, que se llama Power Factory. Big Silent. ¿Ya? ¿Son de código abierto? No. ¿Y tenemos la licencia? Sí. No estoy seguro. Entonces, No estoy seguro. pero siempre está. ¿Ah? ¿Por qué aplicamos la licencia? Pero siempre está la versión pirata. O sea, si está la versión pirata, pero en realidad deberían tener acceso a al menos los laboratorios todos los PCs tienen el software. Hay que buscar pirata. ¿Sí? Tienen el software licenciado, tienen una licencia académica. Lo que sí
no sé si a través de claro, la cuenta alumno tienen como en MATLAB, por ejemplo, los chicos de automatización. No sabría decirte porque la licencia es mucho más cara. Cuesta como 60 palos. Por supuesto, para allá voy. De hecho, si el tema no es el cómo usar el programa, sino que es el chingo de parámetros que hay que configurar en el programa. Cuando digo chingo, es de verdad, chingo. Es como, ya, voy a configurar los parámetros de una barra. Abro así una ventanita y para eso necesito configurar, por ejemplo, para que tengan una idea, la impedancia de secuencia positiva, la impedancia de secuencia negativa, la impedancia de secuencia cero. Y tiene también resistencia de secuencia positiva, negativa y cero. La potencia nominal que va a soportar, el voltaje base que va a soportar. Eso es más fácil de entender. ¿Ya? Si eso va a estar por unidad o en valores originales. Eso. De hecho, en realidad son mucho más. ¿Sí? Por cada elemento. No es como Proteus. ¿Han usado Proteus alguna vez? Sí. O cualquier software de simulación de circuito de corriente continua o corriente alterna. Yo saco un elemento, voy, conecto, play. No. Aquí hay que configurar cada cosita. Lo único que no vamos a configurar, o sea, sí vamos a configurar, pero solo la parte básica, que sería la potencia y el voltaje, son de los generadores. Sacamos generadores sincrónicos dependiendo del ejercicio que queremos representar. Y eso, porque para poder ser más específicos tendríamos que conocer la curva de comportamiento del generador si quisiéramos ser más exactos, y eso es más difícil. Pero los parámetros de cada elemento, eso sí hay que configurar. Y eso se configura porque normalmente se calculan. Nosotros los calculamos. ¿Cómo lo calculamos, chicos? ¿Cómo lo calculamos? Si yo te digo, necesitamos transportar cierto tipo de potencia a cierto voltaje, 132 kilovolts, una potencia de 50 megavolts. ¿Qué corriente va a fluir por ahí? ¿Qué corriente va a fluir por la línea? 132 partido 50. No, al revés. 50 megavolts dividido en 132. Megavolt, ya. Sí. Había puesto kilovolt. Tienes que agregar la raíz de 3. ¿Por qué es trifásica? Sí. Ya, 50 por raíz de 3. No. Oh. Raíz de 3. La corriente de línea va a ser la potencia nominal dividido raíz de 3 por el voltaje de línea. 50 megas, obviamente estamos hablando por 10 a la 6. Volt dividido en raíz de 3 por 132 kilovolts. Obviamente asumiendo que estamos en la parte de transmisión. ¿Cuánto va a ser la corriente? Por cada línea. ¿Calculadora? Eso es para darle una pincelada. De hecho, eso lo hacen en baja tensión, ni siquiera en media y alta. Es una fórmula estándar. Por favor, con 4 decimales. Sin aproximación. 4.6951. Punto 69.53. Ya, esa es la corriente. Por cada línea, ojo. Por cada línea. Y con eso, ya estamos hablando de un cálculo así, bien al ojito. Y con eso usted va a ir a un catálogo sobre
de líneas de transmisión y ver qué conductor. Sí, a mí también me dio 218,7. Oh, ¿la raíz de 3 la agregaste? Sí. ¿Y los kilos también? ¿También? ¿Cuánto te dio? 218. 218. Que también lo Ah, sí, pusieron pegado. 132, no 118. Ahí pusieron No, pusieron pegado. 218. 218, 69, ¿cuánto? Ya. Y con eso, que es por línea, usted va a definir en el fondo qué conductor usar. Cuando hablamos de qué conductor, nos referimos a, por ejemplo, gaviota, cóndor. Puede incluso no tener nombre, algunos no tienen nombre. Normalmente llamados ASCR. Es decir, usted va ahí a un catálogo y busca qué conductor va a soportar esa corriente. Estamos hablando de un cálculo así bien ¿ya? No hablamos de corrientes de cortocircuito y un sinfín de otros parámetros que hay que considerar. Pero bien al ojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conductor que usted va a escoger va a definir, obviamente, lo primero que define es si es que soporta la corriente, ¿no? Usted se basa en eso. Pero además, el tipo de conductor va a tener que entregar la información, por ejemplo, cuántos hilos de aluminio versus steel, que es acero, tiene. Porque tiene núcleo de acero, hilos de acero, y alrededor de los hilos de acero tienen de aluminio. Por si acaso, si no lo sabían. Eso define, por ende, hilos de aluminio, hilos de acero. Eso define entonces acero, ST porque está en inglés, aluminio. Eso define implícitamente el diámetro del cable, que es lo que realmente nos interesa. Diámetro aparente en realidad, no es el diámetro real, aparente del conductor. También nos interesa desde esto, nos interesa la resistencia por kilómetro. Si es que tiene la suerte y está con me refiero con un catálogo no gringo, por kilómetro. Si tiene mala suerte, por milla. Y ahí tiene que hacer las transformaciones correspondientes. Por kilómetro. Porque usted necesita el diámetro aparente del conductor, necesita la resistencia, ohms por kilómetro, necesita saber la distancia a la cual va a fluir esa potencia. También necesita saber la disposición de los cables y la separación entre ellos y cuántos conductores por cada fase voy a poner. ¿O no? ¿Han visto alguna vez una línea de transmisión? Ahora van a empezar a mirar para arriba. No vayan a chocar, por favor. ¿Ya? Pero van a empezar a mirar para arriba. No le aseguro nada. Por ejemplo, voy a inventar una sencilla. Una línea de transmisión puede ser perfectamente un sistema que tenga un solo circuito trifásico, en donde acá tenga R, S y T. ¿Por qué hice dos circulitos? Porque cada fase tiene dos cables. ¿Sí? Yo no estoy hablando de los hilos de aluminio, no, estoy hablando de cables, literalmente cables. Cada cablecito trae su propio dos cables. Usted mira y ve dos cables. Dos cables arriba, dos cables acá y dos cables acá. Que tiene obviamente una separación, que también es importante, y también tiene una separación entre los conductores de la misma fase. ¿Sí?
esa separación y esa separación, una se llama RMG. En realidad la separación como tal no, pero hay un dato que sacar acerca de eso, y la otra separación, que en realidad es el valor promedio, se llama DMG. Insisto, no es que la separación se llame DMG o RMG, sino que en realidad yo tengo que sacar el promedio de esta separación con esta, y ahí obtengo el DMG. El promedio de la separación de los conductores entre las mismas fases es lo que llamo RMG. Y eso obviamente depende de la separación y depende de la cantidad de conductores por fase. ¿Ah? Sí, es un ejercicio chileno. Porque con esto, claro, el radio medio geométrico y la distancia media geométrica más la resistencia, el diámetro aparente del conductor, yo puedo obtener valores como la inductancia de la línea, la substancia de la línea. Eso también lo necesito. Y eso es, al menos, no esto, sino que de aquí hacia abajo, esto es unidad 2 de lo que estábamos viendo. Yo lo pasé al menos en la unidad 2, cálculo de líneas. El libro que se llama Cálculo de líneas. Problema 3.1 del libro de cálculo de líneas. De uno de los videos, que uno de los videos solo habla de cálculo de líneas. En donde tú terminas obteniendo la impedancia de esa línea y la admitancia de esa línea. ¿Ok? La unidad 3 de CEP1 es la otra parte que habla sobre las impedancias de secuencia. Entonces, de nada sirve que yo les diga, ya, mire, acá va un 3 y un 5. ¿Sí? Porque les voy a mostrar cómo se hace. Si no sabemos de dónde sale ese 3. Por eso es muy importante que la parte que va detrás la vayan haciendo. ¿Ok? De hecho, solo ahí ya hay varios conceptos que tienen que llegar a estudiar en la casa. Por favor. ¿Ok? En algún momento podemos tirar un ejercicio literalmente desde cero y me voy a mandar toda la clase probablemente en el ejercicio. ¿Sí? Pero, insisto, no sé si lo hablamos el lunes, no me puedo llevar todo el semestre tampoco pasando CEP 1 porque si no, no vamos a poder ver nada de esas cosas. ¿Ok? Seguimos en la unidad 3, análisis y cálculo de fallas eléctricas. Que de hecho la unidad 2 y la unidad 3 van total y absolutamente de la mano, porque si lo voy a considerar con ese cuadradito o usando el software, en realidad los parámetros estos que yo mencionaba nacen de los conceptos de falla eléctrica o de los conceptos de cortocircuito. Entonces no es como que yo pudiera decir, ah, mira, esto lo voy a ver por separado. Tal vez lo puedo simular por separado y analizar, ¿sí? Pero en lo que es configuración del circuito, en realidad no es que yo vaya a hacer una configuración distinta. Lo que yo hago es decirle al software, mira, yo quiero que me des todos los cortocircuitos, por ejemplo, en trifásico, monofásico, bifásico, en esta barra, o en todas las barras. Y esa es la capacidad que tiene el software. Una cosa súper potente. Él me puede decir en todos los puntos que yo quiera, todos los cortocircuitos. O cuánto es el voltaje que va cayendo en la línea a medida que va avanzando en la potencia, o en realidad a medida que va creciendo la distancia, ¿no? Por la caída de tensión, ¿cierto? Sucede que en algunos sistemas de transmisión, y eso ya es un análisis más profundo, más hacia adelante, no sé si ustedes saben que existen efectos capacitivos en la línea de transmisión, por algo hablamos de susceptancia, y cuando el voltaje debería caer según la resistencia, por la distancia, ¿no? ¿Ya? Pero por el efecto capacitivo termina creciendo. Entonces, en algunos casos, en alguna línea de transmisión, pasa que en vez de disminuir el voltaje como debería, crece. ¿Y eso es bueno o no? No, no es bueno. Porque no es bueno ni que crezca ni que disminuya. Idealmente nosotros queremos que se mantiene dentro de cierto rango. A eso le llamamos regulación de voltaje. Si se excede de esa regulación, tenemos que aplicar corrección.
con un banco de condensadores o un banco de inductores hacia la línea. Pero tenemos que corregir, porque si no, en pocas palabras, lo que va a suceder es que podemos hacer cagar en la subestación que está hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Y finalmente, unidad 4, estabilidad de sistemas dinámicos. Obviamente eso engloba todo lo demás. Pueden leer el detalle, que no lo hace mejor. Mira, unidad 1, analiza el comportamiento de la red de transporte para detectar las distintas representaciones circuitales, ya, es decir, cómo se conectan y toda esa cosa. Pero veamos los los índices de logro o los aprendizajes. Establece las etapas de un set, es decir, puedes identificarlos, ¿no? Fácil. Diferencia el objetivo y la evolución de los sets a través de los fundamentos teóricos. Fácil. Aquí viene lo no tan fácil. Representa circuitos equivalentes de líneas aéreas, de acuerdo a la longitud de la línea y la configuración. Luego, aplica tabla de conductores para establecer los parámetros eléctricos de las líneas en sus circuitos equivalentes. Obviamente usando criterios establecidos, habiendo dimensionado esas líneas. Calcula variables que permitan medir la calidad de la operación de una línea frente a diferentes configuraciones de carga. ¿Qué es lo que puedo resaltar de acá? De esto que es como un resumen del resumen. Simbología, no, eso ya está básico. Parámetros, reactancia inductiva, reactancia capacitiva, una línea a través de la teoría electromagnética, es decir, a través de todos estos elementos de los que estamos hablando. Es decir, de la unidad 1 sí podemos hacer una especie de repaso de CEP 1, ¿ya? Nos deja esa libertad, al menos para lo que es cálculo de línea, ¿ok? Para que no se asusten tanto, pero no se confíen, sí, siempre estudien también, ¿ya? Nos deja cierto nivel para poder estudiar y repasar lo que es cálculo de línea eléctrica. Luego, en CEP 2, evalúa el estado de un sistema eléctrico evaluando los flujos de potencia, que eso fue lo que ya hablamos. Importante. Si yo me guío exactamente por esto, que sí, obviamente es el PIA, yo tengo que tomar el descriptor. Aquí habla sobre el método de Gauss, Seidel y el método de Newton-Raphson, acoplado y desacoplado. Eso quiere decir que también tenemos que ver un poquito de flujo de potencia a mano, es decir, algo de cálculo tenemos que entender, ¿sí? Para que vayamos estudiando. Y después dice flujo de potencia con el software de la especialidad, para que no creamos que el profe se está pescando con los tarros y se está inventando estas cosas. Lo dice el documento, y es lo mismo que tienen ustedes. Entonces, para mí, y en el fondo, de hecho, por algo se dividió CEP en dos partes, supongo que con la finalidad de ver CEP así como lo vi yo con los chicos, así como solo hacer ejercicios, tratar de entender, mecanizar un poco el asunto, y ya en CEP 2 poder hacer más análisis, más estudio con el software y todo eso, es decir, más en profundidad. ¿Puedes subir un poquito? Ahí. ¿Ya? Eso lo tienen en su aplicación, por si acaso. ¿Sí? Recuerden que en la aplicación o en el ambiente de aprendizaje usted puede acceder a esto. Esto está arriba, no es, esto es público.
Tercera unidad, analiza corrientes de falla, es decir, toma nuevamente los cálculos de corrientes de cortocircuito de la unidad 3 de CEP 1, solo que ahora usando el software de la especialidad y obviamente analizando y haciendo varias cosas más que solo calcular los cortocircuitos. Cortocircuito monofásico, bifásico a tierra, y falla usando el software de la especialidad. Y el punto 4 evalúa estabilidad. Eso ya es harto más cabrón, porque la parte de la estabilidad es la estabilidad, o sea, estamos hablando de qué tan estable es un sistema ante las variaciones de los flujos y además los cortocircuitos. ¿Sí? Estoy juntando 2 y 3. ¿Sí? Porque la producción de potencia está constantemente en variación, porque así se define. El otro día no sé si lo hablaba con ustedes o con otros chicos, pero en realidad no están siempre las generadoras al 100%, ¿sí? Porque si no, estaría desaprovechando energía. Y eso procede que tenga diferentes flujos totalmente diferentes, siempre entrando en el sistema interconectado. Este es el fin de esto. O sea, yo tomo 2 o 3 generadores y en el fondo lo que estoy intentando representar es el sistema interconectado. Solo que el real tiene 1000 generadores, no 1000, pero tiene muchos más, ¿sí? Considerando además lo que hablábamos el otro día en red eléctrica inteligente, la parte de renovables, energías renovables, que son muy variables. Y además las fallas y los cortocircuitos. Obviamente la estabilidad en este momento, o el análisis de la estabilidad que tienen en este momento en el CEP, ¿para qué? Ustedes saben. Si no, no se habría cortado ahora tantos días ni... No vamos a hablar de eso. Pero en cualquier momento van a robar esta vez. Estaría bueno. Sí. Lo que pasa es que con el fin de avanzar se han aprobado proyectos, bueno, no sé si les conté a ustedes de la recepción, a muchos chinitos, coreanos, con sus plantas de energías renovables que al final aportan más en la parte popular que en lo real, y al contrario, al no tener toda la información nos aportan mucho, entonces no se puede hacer un análisis de estabilidad como corresponde. Pero la pregunta del millón es ¿por qué la Comisión Nacional de Energía. Exacto. No a la CHEC, a la CNE. No se los pasea, si ellos lo aprueban. ¿Y por qué lo aprueban? Están mojados. Por eso dije que van a robar unas cabezas por ahí, pues estaría bueno. ¿Ya? ¿A qué hora tenemos clase? 8, Mira, hasta las 9:50 dijo este. Y después, profe, ¿no se puede quedar media hora más? Que a veces les suelo robar los 10 minutos de clase. Créeme que por mí yo me iría ahora para casa, pero... No entendieron el sarcasmo. Cachar tiro que no entendieron el sarcasmo. O sea, por mí yo me iría a la casa, pero estamos contra el tiempo. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir para la casa? No, de formar el futuro chino. ¿Ya? Libro de cálculo de líneas eléctricas. Cálculo de líneas y redes eléctricas. Lo primero que vamos a tratar de entender desde acá es la disposición de los conductores. O sea, en estos 20 minutos vamos a ver qué es el RMG si alcanzamos el DMG. ¿Les parece?
Bueno, es interesante que lo lean. La longitud teórica es menor a la real. Siempre, bueno, casi un 2%. Esa información también te la entregan los fabricantes. Y es relevante porque pensamos que es igual. Y no es igual. ACCR. Es porque van torcidos en forma de capas. Esos son de alta tensión, ¿no? ¿Ah? Esos son de alta tensión. Sí, de media también, pero de alta tensión sobre todo. Van torcidos, enrollados, digo torcidos porque ocupa mucho la palabra twisted, enrollados en forma de capa tras capa, ¿sí? De aluminio y o de acero, a contrasentido, es decir, una capa va hacia la derecha y la siguiente va hacia la izquierda. El hecho de que vaya torcido, si yo estirara el cable, ¿va a ser el mismo largo? No. Ya, de eso hablamos, que tiene un largo ligeramente mayor, el real, que el teórico. ¿Sí? También respecto a la sección es relevante porque la sección, eso es si es que fuera un conductor rígido, ¿ok? Pero como es conductor tipo cable, es así. Respecto de la sección, sabemos lo que es la sección, ¿no? No un cable. Porque eso es la longitud. Ahora la sección. ¿Es el área o el diámetro? Siempre me olvido. No. Diámetro es longitud. Es como la superficie, como que uno le hace un corte. Exacto. Es que si tú dices diámetro, estás hablando de esto, ¿no? Claro. Y eso es una dimensión. ¿Sí? Y la sección es al cuadrado, es el área. ¿Ok? Sí, lo que pasa es que el diámetro se ocupa para calcular la sección. Claro. De ahí viene la confusión, pero sí. Ya, el diámetro, de hecho esto normalmente se le llama diámetro aparente. Yo le pongo DAP, pero diámetro aparente. Y la mitad va a ser el radio aparente. Profe, ¿por qué aparente? Y de hecho la sección acá que vamos a determinar, o que se determina en algún momento, esta sección también es una sección teórica. No es real. Es aparente, más que real. ¿Por qué? Porque la sección real, si fuera un cable, así como este, sería calcular la sección de todos estos hilos, que es menor al círculo completo, ¿no? Sí. Y sumarlos. Y sumarlos. Y en cuanto a la sección, pasa lo contrario. De hecho, en la longitud, el largo del conductor, siempre el teórico es menor al real, 2%, en la sección pasa lo contrario, es al revés. De hecho, más abajo en el mismo libro está explicado. O sea, ese libro es una bendición para muchas personas, sáquenle el jugo. Ahí lo dice. Ya, obviamente para el que no tenga redes sociales, este comentario va totalmente fuera de lugar, pero el resto de los que sí tenemos redes sociales y que muchas veces cuando, no sé, estamos haciendo cualquier otra cosa, no voy a decir que cuando vamos al baño, no, cuando estamos haciendo cualquier otra cosa y estamos viendo redes sociales y en realidad estamos 5 o 10 minutos, busquen el libro, ¿les va a servir? Esos 5 o 10 minutos les va a sumar más que tal vez decir con toda la flojera del mundo, uy, ¿sabes qué? Voy a sentarme aquí, a estudiar aquí. Créanme, esos 5 minutos que ustedes dejen, más de algo les va a interesar. Y esa lectura o eso que les llame la atención, va a aplicar en un chico. ¿Ya? La sección es menor. Ya entendemos por qué entonces. Entonces, debido a esto mismo y otros conceptos, es que la distancia, perdón.
la distancia y el radio equivalente de los sistemas, acá están, son diferentes. Esas son las posibilidades de circuitos que tenemos. Sean como sean las torres, como estén construidas, eso es lo que hay. De un circuito, es decir, de un circuito trifásico, esa es la palabra que está, que no va a estar, pero es obvia. Doble circuito trifásico. RST, RST y RST'. Profe, ¿cómo puede pasar eso? Tengo dos generadores. ¿Ya? Tengo dos generadores y los puedo tener de manera independiente. Y ahí puedo yo, por ejemplo, generar doble circuito trifásico. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Es que siempre he pensado cuando uno tiene más de un generador, porque las tres fases tienen un ángulo entre sí mismas, pero ¿cómo uno hace como para alinear R? Porque es algo respecto al tiempo. Entonces, Sí. ¿cómo uno hace para que cuando uno une dos cosas Claro. no se pierda o se pierde nomás? No se pierde. De hecho, si tú lo juntas así a los tontos, no a los tontos, sino que a los brutos en realidad, sí, pues, caput. Claro. Tiene que haber una sincronización previa. Ajá, ¿y hay una máquina que hace eso o es Sí, uno pues. que lo Los generadores una ocupan máquina. Es un sincronización. computador que calcula en qué momento la fase, no sé, R, está fluyendo en el tiempo cero para ensamblarla justo con la fase R, al menos eléctricamente hablando. Claro. Porque los cables sí están conectados, pero cuando estamos hablando de eléctricamente hablando, estamos hablando de, por decirte a tú, el accionar de los contactores, que en realidad son cosas mucho más grandes que uno simplemente, pero para que me entiendas. Eso se llama sincronización, y eso no solamente ocurre en doble circuito trifásico, también ocurre cuando nosotros necesitamos juntar un sistema trifásico de media tensión o de baja tensión con uno, no sé, renovable, o queremos, se cortó la luz. ¿Conocen ustedes un tablero de transferencia con respecto al grupo electrógeno? Ah, ¿entendés? Ya. ¿Qué pasa si están las dos cosas funcionando a la vez? La flash. Caput también. Pero no se ¿Ah? no se está en contacto porque Pero se podría. En teoría. Pero claro, caput. Entonces, en un sistema trifásico sí se puede. Y de hecho, yo cuando sumo potencias, tienen que estar sincronizadas. Tanto en frecuencia como en el orden de las fases. En el orden de la secuencia. Frecuencia y secuencia. Volviendo a lo nuestro. Pero sí, súper aporte la pregunta. Simple no refiere a un circuito, simple refiere a la cantidad de conductores por cada fase. Simple, duplex, ¿se dan cuenta? Triplex y cuádruplex. Conductores por fase. Si es un circuito, solo tengo RCT, doble circuito, RCT y RCT'. Y siempre van en forma de espejo invertido. RCT, R', S', T'. En forma de espejo, perdón. No sé, El otro no está. sí, es que ese debería estar invertido, ese tamaño. Debería ser al revés. Sí, este debería ser T y R. Porque si eso no está invertido, siempre van al contrario. Claro, como el último. Lo último De hecho, todos. Todos. Si todos van invertidos. No sé por qué el primero debe ser un error del libro. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos elementos considerando esto mismo que yo estaba mencionando. Y entonces vamos por uno. El más fácil de entender es el DMG. El DMG. así de muy bien. ¿Qué significa? Supongo que están tomando apunte o algo, ¿no? O distancia. No es diámetro, ojo. Yo sé que eso es, como el otro es radio, puede parecer, pero es distancia. Distancia, media
geométrica. Ojo, ustedes así lo van a encontrar en cualquier lado. En el libro le llaman DE. Distancia equivalente, pero es lo mismo. Porque eso es. ¿De dónde viene? Yo tengo una distancia entre R de R a S, ¿no? Que debería ser la misma que el sitio, ¿no? Sí. Debería, según este dibujo, pero en realidad en las líneas de... En realidad tienen así, van de esa forma, no van en línea. Ah. Pero la distancia que sería desde, por ejemplo, desde ese al punto de arriba, debería ser la misma que el del que hacia abajo. Claro, en promedio. En promedio, porque en las líneas de media, la línea del medio va zigzagueando. Para equilibrar primero las tensiones físicas, es decir, el esfuerzo mecánico y otras cosas más. Sí, pero obviamente trabajamos en base al punto medio, asumiendo que esto en realidad está justo en medio. La distancia entre R y S, la distancia de S a T y la distancia entre R y eso. ¿Cómo se calcula ese equivalente? El equivalente de DMG o de E, como lo quieran llamar, es la raíz cúbica de R por DST de RT. ¿Ya? ¿Así? Si lo que pasa es que ahí es fácil. Ahí es fácil porque tengo 3, acá se vuelve más complicado. Cuando tengo 2 circuitos. Acá va a ser lo mismo para un circuito, es decir, esto es para N igual a un circuito. Es válido aquí para esto, es válido para esto y es válido para esto. En cambio, aquí es un poquito más, pero tampoco es tanto, sí, un poquito más. Ya, aquí alguien dijo, mira, ¿sabéis qué? Tengo que determinar una distancia equivalente, porque es lo que estamos buscando, ¿no? Una distancia equivalente. Entonces lo que estamos tratando de hacer es buscar la distancia entre una con respecto a todas las otras, ¿sí? Pero lo mismo después con respecto a todas las otras. Entonces, va a haber una distancia R, va a haber una distancia S y una distancia T. La distancia R va a ser la distancia de R a R', asumiendo esa corrección, ¿ok? Normalmente ahí, de R a R'. Y arriba siempre va a ser, es decir, aquí, de R a su parte prima, ¿ok? Es decir, acá abajo de S también va a ser de S a S', y acá de T a T', es decir, trabaja bajo la misma lógica, no tendría por qué trabajar bajo una lógica diferente. Y arriba es raíz cuadrada de la distancia de la misma R a todo el resto. Distancia de la R, R' ya no se puede porque ya la consideramos, ¿no? ¿De la R a quién? A S primo. A S. Vamos con los no primos primero. A S, ¿cierto? De R a Por de R a T. T. Por, ahora vamos con los primos, De R en el momento 1. De R a de S primo. S', A de R T primo. y ahí tengo el valor de DR. Ah.
Abajo de la división, ella con respecto a su contraparte, y arriba en la raíz cuadrada de ella respecto a todas las otras fases. ¿Ok? Acá el mismo concepto. Raíz cuadrada de S a R. Por ejemplo, acá de S a R, ¿no? Y después de S a T. Por ds a R' por ds a T'. Finalmente acá, raíz cuadrada de T a S por dt a R por dt a S', por dt a R'. Y una vez que tenemos estas tres, aplicamos esto mismo. El DMG va a ser el equivalente a la raíz cúbica de R por ds por dt. Ahí para un circuito y acá para doble circuito. La única complicación que puede existir en un sistema, me refiero en un ejercicio, es que, no sé, no te den todas las distancias y tengas que aplicar alguna... Supongo que conoces Pitágoras, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, eso. Pero con Pitágoras se sacan todos los datos que no te puedan dar. Normalmente te los dan todos, pero si no te dan alguno, se saca con Pitágoras, porque son puros triángulos, ¿ok? Los que salen. Puro Pitágoras. ¿Ya? Con eso tú obtienes finalmente el DMG, que es la distancia media geométrica. Uno de los valores importantes para determinar la inductancia en una línea de transmisión. Estas fórmulas están aquí abajo por si acaso. Si alguien cree que si no la anota se muere, no, están ahí, están ahí. Ahí están. Sí, ahí están. Más bonito. El profe no dibuja bonito, pero no pidan tanto. Voy a minimizar un rato ahí para que anoten bien. Personalizar, y aquí vamos a poner color negro. Ver. Mostrar iconos de escritorio. En el informe Ahora decir perdón. ¿Qué pasó? Disculpe, mejor dicho. Disculpe por no sé. En el informe salía elevado a 2, raíz elevado a 2. Sí, pues, porque si una raíz no tiene nada, es raíz cuadrada. Sí, pero eso va por el circuito 1 por el circuito. ¿Cuál? ¿En el PDF? Sí, abajo, donde mostró la fórmula. Salía la raíz. No, con esa, raíz cuadrada. Esa para calcular cada uno independiente, ¿cierto? Dos circuitos, sí. Por eso yo no le puse el 2 porque raíz cuadrada es raíz de 2. ¿Sí? De hecho no le pongo el 2 para que no haya confusión, porque solo es en esa parte donde ocupo raíz cúbica. Al final. Al final. Mira, la captó en el aire. La cogió en el aire al tiro. Me parece. Así vamos a ir como avioncito. Excelente. Así es.
Ya explico el RMG y nos vamos. ¿De qué? Terminaron de anotar, ¿cierto? Ya, el RMG no es más difícil de calcular, es más difícil de entender, pero no de calcular. De hecho, este es más complicado porque que la distancia que va para allá, para allá. Pero el RMG, que es el radio medio geométrico, voy a borrar. El RMG es el radio medio geométrico. No tiene que ver con la cantidad de circuitos, tiene que ver con la cantidad de cables por fase. Acá, ¿cuántos cables tengo por fase? Dos. Da lo mismo si tengo un circuito o dos circuitos. Tengo dos conductores por fase. Entonces voy a subir un poco acá en el PDF para que lo veamos, porque esto se analiza por cada uno de los diferentes casos, que son 4. Cuando tengo un conductor por cada fase, es decir, un simplex, esto es un simplex o simple, n igual 1, el RMG, según esto, según la fórmula en realidad, porque esto es una fórmula que se aplica, es literalmente el mismo radio. Ese radio es el radio aparente. Estamos trabajando todo el rato con el radio aparente, no con el radio real. ¿Cómo obtengo el radio aparente? Tomo el diámetro aparente que me entrega el fabricante, el que me entrega la tabla que me pueda entregar el libro o el mismo ejercicio. Tomamos el diámetro aparente y lo partimos. Lo dividimos en 2 y con esto obtengo siempre va a ser de esa forma el radio aparente. Y siempre el radio aparente va a ser el mismo RMG cuando solo tengo un conductor por cada fase. ¿Sí? Un cable para R, un cable para S y un cable para T. ¿Sí? La fórmula que en realidad se está aplicando ahí, si ustedes quieren la pueden anotar porque está aquí, es esa. No es necesario que ustedes lo calculen. Pueden usar el resultado que tenemos para R, para N igual 1, 2, 3. RMG para cualquier circuito, es decir, si yo tuviera un circuito de 6 conductores, también podría calcularlo. Es igual a N, perdón, raíz enésima de R, ese es el radio aparente. Le vamos a poner RAP para que sepamos qué es, ¿ok? Radio aparente. Por la misma N. ¿Qué era la N? La cantidad de circuitos. Conductores por fase. Ah. Tenemos 2 N acá, no en la fórmula, 2 N acá en este mundo, en este universo. Cuando hablamos de RMG, conductores por fase. Cuando hablamos del DMG, número, cantidad de circuitos. ¿Ok? Acá esa es la misma N por si acaso. Es la misma N. Por R, la gran R, ahí van a entender N menos 1. Entonces, si yo tengo 1, ¿cuánto es raíz cuadrada, raíz 1 de algo? Es lo mismo que no aplicar raíz, ¿cierto? ¿Saben qué raíz 1 de un número cualquiera? No sé, de X. ¿Qué exponente tiene la X dentro? Un 1. La X se expresa como 1 partido en 1. Si yo tuviera raíz cuadrada de esto,
x elevado a un medio. ¿Sí? Por ende ahí x elevado a 1 partido en 1 es x. Por eso raíz 1 de algo es algo. ¿Ok? El radio aparente por la misma n, es decir, por 1, por r elevado a n menos 1. 1 menos 1, 0. Algo elevado a 0, 1. Y ahí queda que RMG es igual al radio aparente. Para un elemento, perdón, para una línea de una n igual a un conductor. ¿Profe? Dime. El RMG, lo que yo entendí es la distancia entre los cables, ¿no es cierto? Sí, es que acá es donde toma sentido. Cuando tengo dos, acá vamos a tratar de entender qué es. Pero si fuera así, ¿para qué yo necesito sacar la distancia entre los conductores en un circuito donde tiene solamente uno? Por ejemplo, el que vimos recién. Entre dos circuitos donde tiene solamente uno. Claro. No es necesario porque es lo mismo. Claro, pero me refiero. El RMG. El RMG, sí, ¿no es Sí. cierto? Es la distancia entre dos cables, ¿no? Sí, pero entre sus puntos centros. De ahí viene un tema importante. El RMG, no el DMG. De hecho, todavía no digo qué es el RMG. El RMG no es la distancia. El RMG significa, no significa distancia. Aquí sí significa radio, medio, geométrico. Y por eso es que te digo que toma sentido cuando tengo dos, cuando tengo uno no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ese radio medio geométrico es el radio que nace entre el punto centro equidistante entre los dos conductores y sus puntos centros. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso forma una distancia obviamente llamada, le llamamos delta, y es en el fondo, para que ustedes lo puedan entender así como la mezcolanza o el promedio entre los radios de los mismos conductores y la separación entre ellos. Aquí estamos, todo esto en una misma fase, es como esta es la fase T. Supongamos que esta es la fase T, no estamos hablando de una fase R o una fase S, no. Ambos son de la misma fase, ¿ok? Pero él tiene un radio llamado RAP. Bueno, yo le pongo RAP, acá le llaman R solito, ¿sí? RAP, el radio aparente. Y está también este radio gigante que nace entre la separación de los conductores, ¿sí? De hecho, aquí dice que la separación entre los conductores de separación entre conductores de una misma fase para este caso es 2R, no siempre va a ser 2R. Cuando sea 3 se van a dar cuenta que en realidad en vez de eso se forma un triángulo. Sí. El RAP, ya, esta distancia que indirectamente saca este radio. Y finalmente lo que tenemos es, después de haber metido todo esto, que n igual a 2 conductores, ¿no? Y todo eso, el RMG es igual a eso que tengo acá, raíz cuadrada de RAP por delta, que es la separación. Es decir, ni siquiera trabajamos calculando este radio porque no es parejo. La misma separación, directamente. Porque nosotros queremos el valor promedio, ¿sí? El valor resultante. Paren el semestre que me quiero bajar. Pasaron 7 minutos. Y aquí terminamos. Yo ni siquiera necesito explicarlos, al final ustedes necesitan aplicar esto. Por ende, aquí lo mismo, el RMG es raíz cúbica del radio aparente por la distancia al cuadrado. Listo. Si se dan cuenta, ahí la distancia no es exactamente la misma que teníamos arriba. Pudiera parecer que sí, pero cuando lo analizamos más en profundo nos damos cuenta que la verdad es que la distancia ahí es ligeramente diferente porque tenemos 3 conductores. Entonces tenemos un elemento que nos aleja como
Como cuando quieren que ustedes saben usar AutoCAD, ¿no? AutoCAD. Excelente. Cuando quieren generar un círculo en base a 3 puntos. ¿Ya? ¿Han tratado de dibujar un círculo en base a 3 puntos? Sí. Ustedes generan el supuesto diámetro, generan el tercer punto y obviamente se empieza a alejar el elemento. Sí. Y ya el de 4 es el más sencillo de entender en realidad, sencillo entre comillas. Y es porque ahí se forma, el círculo forma un cuadrado. Y esa es la última. Que la RMG es igual a... Lo voy a anotar para que no haya confusiones. RMG n igual 4 raíz cuarta. De hecho, si se dan cuenta, eso nos sopla que es 4 conductores de la raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada viene porque es un cuadrado. La distancia al cubo por el radio aparente. ¿Alguien llegó tarde? ¿Apellidos? ¿Guatamut? ¿Ya? Carrero. Ok. ¿Quién más? Tení. A la próxima dilo al tiro porque casi le pongo terminar clase. Y yo dije, cuando le pongo terminar clase, después un cacho poner, tengo que mandar un correo con fecha, número, tipo de sangre, toda una vaina, así que créeme que no lo voy a hacer. Velázquez.